Hola, buenas noches, ingeniero. Por favor, disculpa la molestia. Lamento no haberme comunicado antes. Se me prolongó lo que estimé salir del evento. Y bueno, a través de este video pretendo compartir contigo algunos temas en cuanto a el planteamiento que me hacías, el cual, si me permites, debo decir que es muy interesante y además muy importante el conocer o saber qué cuentas no son o no deben considerarse como presupuesto. Y mira, yo partiría para tratar de contestar eso, yo partiría de una situación, de analizar el plan de cuentas, que tenemos aquí del CONAC, ¿verdad? Perdón, el que publica el CONAC en la versión ya actualizada, que no es muy diferente al primero, pero este ya está más, con todas estas actualizaciones, digamos que este es el más reciente. Entonces, ese plan de cuentas, perdón que me pase yo rápido, pero me voy directamente a las cuentas que me interesa. Aquí de hecho las podemos ver, cuáles son las cuentas de ingreso, pero me gusta verlas con más detalle. Ese es un esbozo o un croquis, por así decirlo. Y vemos que esas cuentas que probablemente no sean las cuentas presupuestales, las vamos a encontrar en esta parte de aquí, que son otros ingresos y beneficios, ingeniero. Ya que toda vez que estas primeras son las más usadas o las más comunes, porque se refieren a los conceptos que la mayoría de los entes públicos cobra por un servicio que da, o son los conceptos con los que registra el dinero que recibe, me estoy refiriendo a las participaciones y aportaciones. Pero hay un tercer segmento, que son estos donde podemos encontrar, no todos, pero aquí es donde vamos a encontrar las cuentas contables, estas que no necesariamente son presupuestales. Me voy a pasar de manera directa a esas cuentas. Aquí están los impuestos, ¿verdad? Y las cuentas que te comentaba yo, después de las participaciones, son estas, las cuentas de otros ingresos y beneficios. Aquí el razonamiento que hay que hacer es a qué cuenta está ligada, cuál es la contracuenta, por así decirlo, de que yo afecte estas cuentas, porque ahí en parte de eso me va a dar la respuesta. Perdón, o sea, el que yo conozca cuál es la cuenta que voy a afectar cuando use esta cuenta, cuál es el efecto de que yo use esta cuenta, es como me va a generar, me va a dar la posibilidad de determinar si merece o si debo o no debo y darla de alta como presupuestal. Y quiero mencionar, por ejemplo, estas de incrementos de variación de inventarios. Que aunque ya es un aspecto más de un ente comercializador, pero en la hipótesis de que la tuviéramos que usar, cuando usas alguna de estas cuentas, es con motivo de que a determinada fecha, o vamos a ponerle al final del año, las que manejan mercancía, pues hacen un recuento para verificar que corresponde con el saldo que debe haber. Y en una de esas resulta que tú tenías en tus libros que había 50 costales de materia prima, pero encontraron que hay 51. Ese costal de más se debe reflejar aquí como un ingreso porque no lo tenías en tus libros y apareció. Entonces, se afecta esta cuenta y cargas, y la cuenta que va a tener precisamente va a ser una cuenta de activo. Me voy a pasar tantito al activo.
invariablemente tendría que ser alguna de estas cuentas, su contracuenta. Entonces, estamos hablando ahí de una cuenta contable de ingreso que no amerita ser presupuestada porque en realidad no estás ingresando dinero. Eso sería el efecto del que estamos hablando y que deberíamos analizar. Yo podría decirte, en este caso, bueno, los intereses sí son, sí es ingreso que cae del banco y sí tendría que estar reflejada esta cuenta. Y aquí un ejercicio sano es el siguiente: ¿cómo puedo asegurarme si está o no está, si debo o no debo contemplar esta cuenta? Bueno, si no nos ayuda el planteamiento de la pregunta que anteriormente te comenté, otro sería, y quizás más científico, sería revisar las matrices de conversión. Porque yo te cambio la pregunta: ¿cómo sabes o cómo sabemos cuáles son las cuentas contables que sí deben considerarse presupuestales? Entonces, porque de ahí podríamos decir, bueno, ¿cómo sabemos cuáles sí? Porque entonces de ahí, si no están ahí, entonces quiere decir que no las debemos considerar. No sé si me pude dar a entender. En ese documento del manual en ese documento de las matrices de conversión, yo voy a buscar si está contemplada la cuenta, vamos a poner, perdón, la 4311, y voy a ver si la encuentro, y cuando le doy en el buscador me dice que no está. Me dice que no, como tal no está, y no entiendo, perdón, y de momento pues no tendría por qué. Ah, sí, ya apareció, ¿no? Parece que hay 3. Ah, no, pero esas son de gasto. Ese es de laboratorio, gasto. Fíjate, aquí no está esta cuenta, perdón, en la matriz. A ver, voy a buscar una cuenta que sí debe estar en la matriz. La 4222. Tendría que ponerla y decirme, y el sistema tendría que decirme que sí está. Ya están, aquí están. Aquí están las matrices. Bueno, esas son sin devengado previo, con devengado previo. Pero aquí ya me está diciendo, si afectas, se abona. Aquí me está diciendo el abono y el cargo. Es una cuenta por cobrar y me está diciendo cuál es el CRI. Entonces, aquí sí existe esa matriz y sí me queda más claro. Y de esa forma yo tendría que verificar la 4311. Si aquí no me aparece, eso sería un indicio de que entonces no debo darla, no va en la cuenta, no va en la presupuestal. Ahora, para confirmar esto, yo voy a verificar qué significa esto, esta 4311. Voy a ver, para empaparme mejor, aquí dentro del mismo plan de cuentas, pues voy a consultar a ver qué más me dice sobre esta cuenta. Y me dice su definición, que algunas están muy acotadas. Me dice, es el importe de los ingresos obtenidos por concepto de intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros. Entonces, yo quiero pensar o lo quiero asociar que este tipo de interés se refiere a cuando tienes inversiones en valores y por lo tanto está incrementándose el valor de esa inversión, y seguramente su contracuenta de esa que hablamos está en el activo y formará parte de las inversiones financieras a largo plazo o de las inversiones financieras a corto plazo, que son parte del efectivo y equivalente. Ahorita voy a mostrarlo. Aquí estamos hablando. Aquí están las inversiones financieras a corto plazo. Entonces, en ese momento, el ingreso
estaríamos hablando que de esta cuenta 4311, que no es el ingreso, el que conocemos de que cada mes nos da el banco determinada cantidad, sino que se refiere a un rendimiento más derivado de un producto bursátil o de una inversión en el capital de otra empresa, y que mientras no se decrete esa utilidad, tú no tienes, de cierta manera, tú no dispones de ese dinero, porque lo que está incrementándose es el valor en el mercado de la acción, pero físicamente el dinero no lo tienes. Igual puede haber una disminución al otro día, pero para reflejar que ya está aumentando por ese interés que has ganado, pues el asiento contable nada más es afectar este ingreso para reflejar que hay un aumento en tu patrimonio y un cargo a esa otra cuenta de activo, la que veíamos hace ratito. Esa sería la reflexión. Y de esa forma, así tendríamos que checar una por una, acá en la conversión, en el documento con matrices de conversión, checar si existe esa información, y si no aparece, pues es un indicio de que no debe considerarse como ingreso presupuestal. Este ejercicio tenemos que hacer con cada una de estas cuentas, ingeniero. Ahora, en el caso de los egresos, sucede lo mismo. Hay un grupo de cuentas que está más asociada a esa naturaleza de que no debe ser considerada presupuestal. Como vemos, como podemos observar aquí, pues los servicios personales sí, evidentemente, sí van amarrados al COG, pero vamos a encontrar igual un apartado, de transferencias, por supuesto que también, participaciones también, intereses de la deuda también, pero vienen aquí, por ejemplo, otros gastos y partidas extraordinarias. Aquí también tienen un efecto, pero ahora en el gasto, como el que te comentaba yo hace ratito, el incremento de inventarios. Aquí sucede igual, hay una estimación por pérdida o deterioro de activos, que no significa que sale dinero del ente público, sino que significa que hay una disminución de tu activo. Y entonces el asiento contable de esto, pues es para cargar al gasto contable y disminuir el activo, sin afectar el tema de erogaciones de presupuesto. Porque el presupuesto es eso, cuando tú destinas dinero para una partida. Aquí hablamos entonces que no hay esa salida de dinero. Como regla general para este tipo de cuentas de que no entran en lo presupuestal. Te digo como regla general, pero puede tener su excepción, de que aún siendo salida de dinero no necesariamente significa que sea presupuestal. Entonces tendremos que hacer este ejercicio y ver si estas partidas COG están en la matriz de conversión del gasto. Voy a hacer la búsqueda con una que sí tengo conocimiento que sí debe estar. La 5441, voy a generarla aquí, y por ejemplo, me debería, así está, ya está una, aquí está, se carga el gasto y se debe provisionar como 2116, y es un COG 961. Entonces, esto sí está. Ahora voy a buscar una de las de este rubro, y para ver si está en la matriz, y muy probablemente no va a estar en la matriz presupuestal. Entonces, aquí estamos buscándola, y no, efectivamente no me aparece esto, no me lo rastrea. Esa sería una forma de cómo ir buscándola. Entonces, reitero, las cuentas de ingresos contables que probablemente no sean presupuestales, las tendríamos que encontrar principalmente aquí, en este apartado de otros ingresos y beneficios. Acá todo esto, bueno, perdón, bonificaciones y descuentos sí, pero todas estas de acá no. Y en el caso del gasto, vamos a encontrar esas cuentas igualmente en un apartado, agrupadas igualmente en un apartado 5.5 de otros gastos y pérdidas extraordinarias.
y para verificar que realmente son esas las que no son presupuestales, tendríamos que corroborar su código en el documento, en el acuerdo de matrices de conversión del CONAC. Eso es de manera general, ingeniero Miguel, cómo sería el razonamiento para encontrar esas cuentas contables. Ahora, existe un tercer documento que también nos puede orientar, que habla sobre la conciliación. Se emitió un documento que dice, oye, pues como va a haber de las dos, de ingresos y de gastos, que no sean presupuestales, y así como también presupuestales que no sean contables, entonces vamos a tener, por ejemplo, esta situación, este formato, perdón, en donde nos sintetiza, por ejemplo, es una forma de conciliar las cifras para ver si sí están correctos los registros cuando tenemos ese tipo de cuentas. Entonces dice, hay un ingreso, tu total de ingresos presupuestales es tanto, más los ingresos contables que no consideraste aquí, pero que sí consideraste en la contabilidad, como cuáles: incremento por variación, disminución de acceso de estimaciones, disminución de exceso de provisiones, otros ingresos y beneficios varios. Aquí ya me está dando qué ejemplos son otros ingresos no contables, no presupuestales, que no son presupuestarios. Así también dice, oye, réstale los presupuestales que yo no guardé que yo no metí como contable. ¿A cuáles se refiere? A los productos de capital, aprovechamientos de capital e ingresos derivados de financiamiento. ¿Por qué estos no son ingresos contables? Esto quiere decir que fueron ingreso presupuestal, o sea, llámese CRI, pero que no hubo una cuenta, o no debieron haberse registrado en una cuenta contable de ingreso, sino que obedece a otra cuenta. ¿Cuál es esa otra cuenta en el caso de esto que estamos hablando? Bueno, del financiamiento. Tú sabes que el financiamiento es un préstamo de deuda pública y que entra a bancos y contra acreedor, y así se queda. Contablemente nada más entró al banco porque te dieron el dinero y se refleja ese pasivo. Y de ningún momento contablemente lo contabilizas en una cuenta de ingreso. O sea, el préstamo no lo llevamos a una cuenta de ingreso, lo llevamos a una cuenta de pasivo. Y sin embargo, en el presupuestal sí se considera como un ingreso, pues según la fuente de financiamiento. Entonces, bueno, te hago estos comentarios para que pueda yo explicarte que este documento de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables busca hacer perdón por la redundancia, hacer esa conciliación o esa verificación para explicar por qué el saldo de tu ingreso contable no es el mismo de tu ingreso presupuestario. Es una especie de algo así como que, bueno, yo traigo de ingresos presupuestarios 100 pesos, pero si le sumo lo que el contable no tiene y le resto lo que el contable sí tiene, pues ya llego al saldo que tengo en mi contable. Es un tema a lo mejor un poquitito más técnico, Miguel, que si quieres con calma lo abordamos en otro momento, pero aquí el punto por el que te mencioné este documento son por estas cuentas, que aquí ya las está señalando como ingresos contables no presupuestarios. De igual forma pasa con los egresos. Hay egresos presupuestarios no contables y hay egresos contables que no deben irse al presupuesto, los que te comentaba yo, las estimaciones, depreciaciones, deterioros. Alguna vez te comentaba, oye, no recuerdo o recordarás que platicábamos, oye, la depreciación, ¿en qué COG va? ¿En qué partida COG? Y decíamos, no, es que no va, la depreciación no se registra presupuestal, la depreciación nada más va al gasto contable con abono o disminución del activo o de la cuenta
de activo depreciación, nada más para reflejar que ya no vale lo mismo el activo que tienes. Esa es de manera general la forma en cómo podemos tener una idea de cuáles son las cuentas que debemos tener presente como no contables, perdón, como no presupuestales, o al revés, cuáles son las cuentas que debemos tener presente como no presupuestales. No sé, Miguel, si pueda yo enviarte este video por el tamaño. Voy a hacer el intento en este momento, pero también lo retroalimentamos de otra forma el tema, Miguel. Ingeniero, saludos y gracias.